El dolor es un lenguaje. Isla Horizon, puente de mando. 4 días después el suave zumbido de los servidores llenaba la sala, interrumpido por el silencioso repiqueteo de las teclas. Las pantallas brillaban, iluminando el rostro de Natasha. Su expresión era tranquila y concentrada, y estaba feliz de poder ayudar. Mientras los demás se ocupaban de las cosas fuera, ella se dedicaba a piratear desde la base. Detrás de ella, Hermes flotaba en silencio en modo proyección, revisando miles de transmisiones en directo, bases de datos encriptadas y cuentas ocultas. Objetivo 432-B. Sociedad ficticia de las Islas Caimán. Vinculada al senador Colter, recitó Hermes. Los dedos de Natasha se movían como cuchillas sobre el teclado holográfico. En cuestión de segundos, sorteó el cortafuegos, descifró el cifrado secundario y expuso el libro de contabilidad oculto tras 6 capas de fachadas ficticias. Te tengo, rata, murmuró Natasha. Con unos pocos toques rápidos, redirigió los fondos. Los lavó a través de organizaciones humanitarias, pequeñas empresas emergentes y oscuras firmas tecnológicas que Tony poseía discretamente. En 5 minutos, el dinero negro desapareció de las cuentas sucias y reapareció en las arcas de Horizon Islandia. Limpio. Imposible de rastrear. Legal. Hermes volvió a hablar, con voz nítida. Objetivo 267X. Cuentas offshore vinculadas a antiguos miembros del Consejo de Oscorp. Fondos. 2.700 millones de dólares estadounidenses. Estado. Congelados a petición de la Interpol. Natasha esbozó una leve sonrisa. Ya no. Liberó un gusano informático diseñado por el propio Tony que eludía la congelación imitando un protocolo de inmunidad diplomática. El dinero fluyó como sangre por venas invisibles, directamente a su sistema. Pantalla tras pantalla parpadeaba con la confirmación. Transferencias bancarias completadas. Contratos anulados. Activos incautados y reasignados. En otro monitor, imágenes en tiempo real mostraban a las fuerzas del orden registrando refugios, aeródromos privados y áticos. Los políticos eran sacados esposados. Los magnates empresariales lloraban mientras sus imperios se desmoronaban ante las cámaras de televisión. Algunos habían intentado huir. Algunos habían intentado esconderse. Ninguno escapó. Las viudas los cazaron con ataques quirúrgicos. El equipo de Lina derribó todo un sindicato vinculado al cártel en Argentina. El escuadrón de Melina allanó un laboratorio biológico secreto en Rumanía sin disparar un solo tiro. Los demás equipos también se encuentran dispersos por todo el mundo, derribando a los criminales. La voz de Natasha resonó en la sala. ¿Cuánto hemos recuperado? Hermes procesó la información durante un instante. Más de 472.000 millones en múltiples sectores. Beneficio neto estimado tras la redistribución. 428.000 millones. Natasha se reclinó ligeramente, con los brazos cruzados. Contempló las cifras que parpadeaban en las pantallas. 428.000 millones. Le parecía irreal. Como una montaña de peso, podía moverla con unas pocas pulsaciones. No lo dudó. Abrió el mapamundi. Los puntos rojos indicaban los lugares donde se había desatado el caos tras las detenciones masivas. Empresas en quiebra. Puestos de trabajo perdidos de la noche a la mañana. Familias abandonadas a su suerte porque sus ciudades dependían de sistemas corruptos para sobrevivir. Empezó por ahí. El 80%. Esa fue la cifra que se fijó en su mente. Redirigió bloques enteros de activos hacia la reconstrucción. Con una sola pulsación, envió cientos de millones a fondos de emergencia para el desempleo en toda Europa y Sudamérica. Otra abrió las compuertas a las redes médicas internacionales, suministrando vacunas y equipos a los campos de refugiados del norte de África y el sudeste asiático. Creó enormes becas educativas a través de fideicomisos ficticios, diseñadas para huérfanos de guerra, niños de barrios marginales y pueblos abandonados. Sin tasas de solicitud. Sin burocracia. Solo oportunidades. Natasha destinó fondos a programas de ayuda en casos de catástrofes que el mundo había olvidado hacía tiempo. Zonas afectadas por terremotos en Turquía. Recuperación tras las inundaciones en Bangladesh. Pueblos afectados por la sequía en África Central, donde unos pocos cientos de dólares podían mantener una escuela en funcionamiento durante un año. Los bancos de alimentos proliferaron de la noche a la mañana en ciudades que antes habían sido ignoradas. Productos frescos, agua potable y refugios adecuados. No eran limosnas. Eran fundaciones. Surgieron refugios en ciudades devastadas por la guerra.
Se reconstruyeron y ampliaron residencias de ancianos, que contaban con enfermeras y médicos adecuados. Los veteranos recibieron grandes cantidades de dinero por medios legales. Comunidades enteras de personas sin hogar se trasladaron a centros de nueva construcción con puestos de trabajo, formación y dignidad. Cada pocos segundos, otra transferencia bancaria cruzaba el mundo. Sin ocultarse. Sin silencio. Anónima, pero innegable. Dondequiera que aparecía el dinero, la gente se daba cuenta. Una madre alimentó a su hijo hambriento por primera vez en semanas. Un soldado herido volvió a caminar. Un refugiado encontró un hogar que no era una tienda de campaña y una etiqueta con un número. Natasha se quedó quieta mientras el mapa cambiaba de rojo a verde. Pequeñas luces de esperanza florecían en la oscura superficie de la tierra. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sus manos no estaban manchadas de sangre. Estaban construyendo algo. Sanando algo. A través de la acción. Una acción real, visible e imparable. Cerró los ojos por un momento. Y, por primera vez en su vida, lo sintió. No era adrenalina. No era supervivencia. No era frío de ver. Era satisfacción. Un peso se le quitó de encima, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Esto era la redención. Natasha sonrió. No era la sonrisa ensayada y armada que había lucido durante años. Era una sonrisa real. Se recostó en la silla, mirando los puntos verdes que se elevaban por todo el planeta, y se susurró a sí misma, con voz suave, firme y segura. Esta vez, lo hemos hecho bien. Detrás de ella, Hermes encendió silenciosamente una pantalla holográfica. Legión Sombra, mapa de influencia global. Estado, activo índice humanitario. Aumento más 312%. El mundo estaba cambiando. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió con un suave silbido y Tony entró. Se acercó por detrás y la rodeó con los brazos por la cintura, atrayéndola suavemente hacia él. Apoyó la barbilla en su hombro y le dio un suave beso en la mejilla. Natasha no se inmutó. Se inclinó hacia él, dejando que su cabeza se inclinara ligeramente, con los ojos aún fijos en el mapa de la pantalla. Las luces verdes parpadeaban como estrellas por todo el mundo. Ella colocó su mano sobre la de él. Gracias, susurró. Tony la besó de nuevo, esta vez más lentamente. ¿Por qué? Por darme esta oportunidad, dijo ella, con voz firme pero llena de emoción. Por permitirme ser algo más de lo que ellos me convirtieron. Él la abrazó con más fuerza y le susurró al oído. Hice una promesa. Ella se giró ligeramente para mirarlo. Tony la miró a los ojos sin vacilar. Esto, dijo, señalando las pantallas, el verde que florecía por todo el mundo, esto es solo el principio. Mientras tanto, sala de interrogatorios 1. Las luces zumbaban sobre sus cabezas. Blancas. Clínicas. Sin sombras. Sin rincones oscuros en los que esconderse. El asesino de los 10 anillos estaba encadenado a una gruesa silla de acero atornillada al suelo. Sus muñecas y tobillos estaban sujetos por correas de alta tensión con filamentos eléctricos, listas para descargar descargas incapacitantes en cualquier momento. Ya no llevaba la máscara, lo que revelaba un rostro brutalmente golpeado, nariz rota, labio partido, moretones que formaban manchas oscuras bajo ambos ojos. Frente a él, Melina estaba sentada tranquilamente en un taburete metálico, con las piernas cruzadas, vestida con un sencillo traje táctico blanco. Bueno, su traje blanco estaba manchado de sangre por todas partes. Junto a ella había un pequeño carrito. Filas ordenadas de herramientas relucientes. Bisturís, electrodos, sierras para huesos, inyectores y algunos otros instrumentos de tortura. Melina no habló inmediatamente. Se limitó a observarlo. El asesino la miró fijamente, respirando con dificultad, con la mandíbula apretada. El silencio se prolongó. Finalmente, Melina tomó una delgada tableta negra y la golpeó ligeramente con la uña. Sé que estás entrenado para resistir el dolor, dijo en tono conversacional, casi como si estuviera comentando el tiempo. Resistir los interrogatorios. Morderte la lengua si es necesario. Todo el paquete del martirio. El asesino no dijo nada. Melina sonrió levemente. Pero eso es lo de antes. Verás, se inclinó ligeramente hacia adelante y dejó la tableta. La tolerancia al dolor ya no es tu escudo. No cuando podemos evitarla. Cogió una sonda delgada y en forma de gancho de la bandeja. Esto. Dijo, girándola ligeramente entre los dedos. Aislador de nervios. No está diseñado para causar dolor exactamente. Solo, incomodidad. En todos los lugares equivocados.
El asesino se movió ligeramente en la silla. El sudor comenzó a brotar de su frente. Melina se acercó a él y, sin ceremonias, le clavó el gancho en el costado del cuello, justo entre dos vértebras. No hubo gritos. Su cuerpo simplemente se paralizó. Sus músculos se contrajeron violentamente, sacudiéndose contra las ataduras. Melina lo observó con frialdad, midiendo el tiempo. «Es tu nervio vago protestando», dijo con suavidad. «Controla tu ritmo cardíaco. Tu digestión. Tu respiración». Inclinó la cabeza, estudiándolo. «Parece como si te estuvieras ahogando, ¿verdad?» El asesino jadeaba en busca de aire, con los músculos temblando incontrolablemente y saliva goteando de su boca. Melina sacó el gancho. Alivio instantáneo. Se desplomó en la silla, tosiendo violentamente. «Eso era un 30% de potencia», dijo ella, limpiando la sonda con un paño. «La próxima vez será un 40%. Aún así, él no dijo nada. Melina volvió a sonreír. «Admiro tu entrenamiento. De verdad. Pero no te va a salvar». Le presionó dos dedos bajo la mandíbula, con la fuerza justa, y su cuerpo se tensó de nuevo. Esta vez, gimió. «¿Vas a contarme todo lo que sabes?», dijo ella, con voz tranquila y casi relajante. «La base de Mandarín, los refugios, el número de asesinos, el armamento que tenéis, los detalles tecnológicos, los nombres y todo lo que sabes sobre las misiones, en curso y futuras. Lo quiero todo». El asesino apretó la mandíbula y negó ligeramente con la cabeza. Melina se inclinó, acercando la boca a su oído. «Hablarás», susurró. «Porque al final, tu cuerpo te traicionará. Siempre lo hace». Se apartó y cogió una jeringa llena de un líquido transparente. «¿Sabes lo que es esto?», preguntó. No hubo respuesta. Se lo inyectó en el cuello. «Esto hará que tus nervios sean 10 veces más sensibles», dijo. «Cada respiración. Cada espasmo. Cada latido del corazón se sentirá como fuego en tus venas». Dio un paso atrás y esperó. Tardó menos de un minuto. El asesino comenzó a temblar incontrolablemente, apretando los dientes con tanta fuerza que le salieron manchas de sangre en las comisuras de la boca. Melina acercó una segunda silla y se sentó tranquilamente de nuevo, con la tableta en la mano y el lápiz óptico listo. «Cuando estés listo», dijo con suavidad. «Tómate tu tiempo». Pasó otro minuto. Entonces, destrozado y temblando, pronunció la primera palabra con voz ronca. «Francia». El lápiz óptico de Melina se movió sin vacilar. «Bien», dijo en voz baja. «Ahora, sigue». Sala de interrogatorios 2. La habitación apestaba a sudor, sangre y desesperación. Ross colgaba suspendido por cadenas del techo, con los brazos estirados por encima de él en ángulos dolorosos. Su uniforme había desaparecido. Ahora solo llevaba unos calzoncillos manchados de sangre. Su cuerpo era un mapa de moretones, cortes y quemaduras. Yelena se paró frente a él, limpiándose la sangre de los guantes con una toalla blanca. Se veía fresca. Relajada. Como si apenas estuviera comenzando. Ross levantó la cabeza débilmente, con un ojo hinchado y cerrado. Su respiración era superficial y entrecortada. 4 días, dijo Yelena, tirando la toalla a un lado. 4 días, general. Es más resistente de lo que pensaba. Ross intentó burlarse. Lo que salió fue una mueca de dolor. ¿Crees que esto te hará mejor que yo? Yelena se rió entre dientes, con una risa baja y fría. ¿Qué coño estás balbuceando? Esa no era la respuesta correcta. Acercó una silla y se sentó a horcajadas sobre ella, apoyando los brazos en el respaldo. Ya sabes lo que hay que hacer, Ross. Nombres. Cuentas. Refugios. Laboratorios. Todo. Dámelo y tal vez, te deje vivir lo suficiente como para morir en una cama de verdad en lugar de en este suelo. Ross escupió un montón de saliva sanguinolenta a sus pies. Yelena no reaccionó. Simplemente asintió con la cabeza hacia la pared. De un pequeño panel se extendieron 2 brazos mecánicos. Cada uno estaba equipado con pequeñas herramientas zumbantes, microsierras, inyectores, bisturís. Los ojos inyectados en sangre de Ross se abrieron ligeramente. «Verás, mi hermana es la más amable», dijo Yelena con indiferencia, señalando con la cabeza hacia donde probablemente Natasha estaba trabajando arriba. Yo soy un poco más práctica». Alargó la mano hacia un cajón cercano y sacó un taladro para huesos. «Empezaré por tu tibia izquierda», dijo. «Un pequeño agujero. Ni siquiera sangrarás mucho. Pero la vibración te parecerá un grito dentro del cráneo». Ross forcejeó contra las cadenas.
El taladro se puso en marcha con un zumbido. Te daré una última oportunidad, dijo Yelena, con voz casi amable. Cuéntame todo lo que has ocultado. Hemos encontrado los archivos y otros registros del submarino, pero estoy segura de que tienes más. ¿A dónde huías? ¿Cuál era tu destino? ¿Alguna isla desconocida? ¿Una base submarina? ¿Tienes más de esos monstruos fallidos? Lo quiero todo. Ah, si te preguntas por qué no uso el suero de la verdad, bueno, ¿dónde está la diversión en eso? Se crujió los nudillos con una sonrisa siniestra. Dio un paso adelante y presionó ligeramente la punta giratoria del taladro contra su tibia. Él gritó, con un sonido animal y quebrado. Ella retiró el taladro. ¿Dónde? Ross jadeó, el dolor rompiendo algo dentro de él. Isla Celestial, Océano Índico, murmuró. Yelena sonrió. Ahí lo tenemos. Se inclinó hacia él, con voz casi tierna. ¿Ves? ¿Tan difícil era? Ross se desplomó contra las cadenas, sollozando en silencio. Yelena sonrió. ¿Ahora, continuamos? Espera. Tembló Ross de dolor. Yelena volvió a empezar a taladrar, Arg. Dioses y fantasmas. Sala de reuniones, por la noche Tony estaba sentado al final de la larga mesa, inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en la superficie. Llevaba una camisa oscura y vaqueros. Melina estaba de pie junto a la pantalla de la pared, con los brazos cruzados. Yelena estaba sentada frente a Tony, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Natasha estaba sentada a su lado. Melina fue la primera en hablar. He conseguido lo que necesitábamos del asesino. El mandarín está en Francia. En Lyon. En una antigua fortaleza convertida en complejo. Subterránea, fortificada. Y tiene algo más. Tony levantó la vista. ¿Qué es? 10 anillos, dijo Melina. No son simbólicos. Son mágicos. Magia real. Tecnología antigua o algo parecido. Así es como se ha mantenido por delante de todos. Los anillos lo hacen intocable. Maldita sea. Esos malditos anillos. Ah. Tony parpadeó. Genial. Anillos mágicos. Como si un multimillonario loco no fuera suficiente. No se comportan como la tecnología estándar, dijo Melina. El asesino dijo que vio a Mandarín derretir un tanque de acero con un movimiento de su mano. Luego sobrevivió a un misil en la cara como si nada. Tony asintió lentamente. Lo averiguaremos. Gracias, Melina. Entonces habló Yelena. Su tono era seco. Ross me lo dio todo. 3 búnkeres sellados en Nueva York. Llenos de monstruos mutantes. Experimentos fallidos. Siguen activos. Y lo que es peor, planeaba utilizarlos contra Shield y aprovechar ese incidente para tomar el control. Tony apretó la mandíbula. Pero eso no es todo, añadió Yelena. Tiene un lugar. Una base. La isla celestial, en algún lugar del Océano Índico. Intenté encontrarla. No tuve suerte. Los escáneres satelitales no dieron ningún resultado. Ross dijo que no es solo una isla. Dijo que es una roca alienígena gigante. Tony abrió mucho los ojos. Natasha se dio cuenta. ¿Sabes algo? Tony se recostó lentamente, con la mente a 1000 por hora. Sí. Lo sé. Abrió otra pantalla y escribió rápidamente. Las imágenes aparecieron, estructuras gigantes de piedra, rocas rojas brillantes, formaciones masivas. Lo descubrió hace unos meses mientras probaba su armadura remota y sus drones. Esa isla, no es solo una isla. Es el cuerpo de un celestial llamado Tiamut. Intentó emerger de la tierra, pero los Eternos lo detuvieron. Lo convirtieron en piedra. Ahora, su cuerpo yace allí, en medio del océano. Natasha frunció el ceño. Espera. ¿Celestial? ¿Eternos? ¿Quiénes son? Tony la miró. Grandes seres cósmicos. Piensa en dioses, pero más extraños. Plantan semillas dentro de los planetas. Cuando el planeta alcanza un cierto punto de evolución, la semilla eclosiona y nace un celestial. La Tierra era uno de esos planetas. Pero los Eternos, que se suponía que debían protegernos, traicionaron su misión y lo detuvieron. Por eso Tiamut está atrapado. A medio formar. Vaya. Espera un momento, Yelena abrió mucho los ojos. ¿Como dioses reales? ¿Quieres decir que el cielo y el infierno son reales? Bueno, sí. Como dioses, teniendo en cuenta su increíble poder. En cuanto al cielo, no sé mucho, pero en cuanto al infierno, ¿sí? El infierno es bastante real y peor de lo que dicen esos libros de fantasía, explicó Tony brevemente. Yelena entrecerró los ojos. ¿Y Ross estableció una base en él?
Ese loco de mierda. ¿Y si de repente se despierta? Sí, dijo Tony. Y si sabía lo que realmente es esa isla, entonces está muy por delante del resto del mundo. Ese lugar es rico en adamantio natural. Más fuerte que el vibranio. Toda la isla está construida sobre ese material. Y no me preguntes cómo lo sé. Natasha cruzó los brazos. Entonces, ¿por qué nadie más lo ha tomado? Tony se recostó en su silla. Porque casi nadie sabe lo que es. Ross lo mantuvo en secreto. Probablemente solo se lo dijo a unas pocas personas. Eso significa que si nos movemos rápido, podemos tomarlo antes de que se convierta en otra zona de guerra. Melina asintió. ¿Cuál es el plan? Tony miró alrededor de la habitación. El mapa se acercó al Océano Índico. Nos ocuparemos de Mandarín más tarde. Ahora mismo, se volvió hacia Natasha, vuelve a ponerte delante del ordenador. Forma 3 equipos y derriba esos búnkeres. Y Elena, destroza a Ross. Usa suero de la verdad si es necesario. Averigua quién más sabe sobre esa isla. Elimínalos si es necesario y comienza una expedición con el equipo de investigadores. Melina. Abrió un mapa de la región ártica con un gran círculo rojo marcado. Lleva un equipo. Establece una base temporal allí. Eso es todo. En marcha. Medianoche laboratorio privado había varias pantallas holográficas flotando por todo el lugar. El zumbido de la maquinaria subrayaba el ritmo del trabajo de Tony. Las chispas saltaban de su guantelete mientras ajustaba los aglutinantes moleculares en un armazón humanoide suspendido. Extremidades largas, una silueta femenina, piel sintética impecable aún semitransparente, revelando capas de estructuras musculares naníticas debajo. Cerca de allí flotaba una proyección de luz sólida de Elena. «¿Me estás dando forma para que parezca una modelo, jefe?», dijo Elena, con voz llena de sarcasmo y un suave y sensual acento británico. ¿Debería empezar a practicar mi pasarela o simplemente asumir que me pondrán en una vitrina de cristal para que me admiren? Tony sonrió, apretando un hilo de filamento dentro del brazo sintético. ¿Quieres eficiencia táctica o estética de revista? Elige una. Yo voy a hacer ambas cosas. La proyección brilló cuando Elena inclinó la cabeza, fingiendo estar pensativa. Supongo que quieres que diga eficiencia táctica, pero has esculpido estas caderas como si te debieran el alquiler. Tony arqueó una ceja. Dijiste que querías una articulación completa. Eso incluye el equilibrio y la distribución del peso. Las caderas ayudan. Respondió Elena. No era necesario que hicieras modulares los implantes de las mejillas, Tony. Todo es modular, murmuró Tony. Esa es la cuestión. Si quieres cambiar de chasis en mitad de una misión, no voy a parar y desatornillar el panel de tu trasero. La IA soltó una risa ahogada. Dios, echaba de menos este tipo de bromas. Te estás divirtiendo demasiado, ¿no? Y ahí está el pobre Hermes, tu superior, sin cuerpo. Siéntete triste por él, dijo Tony con una risita. Elena adoptó una postura relajada en el aire, recostada sobre una superficie invisible con un brazo detrás de la cabeza y el otro jugando perezosamente con una cadena de luz flotante. Dijo, Legión tiene armaduras y trajes. Hermes es como, ese viejo puede controlarlo todo. Pero yo fui creada para ser versátil. Por lo tanto, mi rendimiento aumentará exponencialmente con un nuevo cuerpo. ¿Sí? Ahora, seleccionemos tu peinado y el color de tus iris. Tony siguió personalizando el cuerpo como si estuviera jugando a los Sims. Siempre sabes cómo hacer que una chica se sienta especial, jefe. Sistemas musculares nanitarios personalizados, matriz de retroalimentación sensorial sin fisuras, todo modular, intervino Elena. Y si mis cálculos son correctos, vas a utilizar el adamantium natural en lugar del vibranium, ¿verdad? Sí, respondió él. El vibranium es llamativo y raro, sí. Pero el adamantium natural del cuerpo de un celestial muerto, eso es lo auténtico. Indestructible. Estable a nivel molecular en casi cualquier condición. Sin degradación. Pero aún tengo que hacer experimentos con él, ya que no tengo mucha información sobre cómo será diferente del adamantium que conozco. Bueno, si todo va bien, lo entretejeré en tu esqueleto y placas centrales. Reforzaré toda la estructura. Tony activó un escaneo más profundo del armazón sintético de Elena. Se oyeron suaves chispazos. Un brazo mecánico descendió del techo y midió con un láser los puntos de flexión de las capas musculares tejidas con nanobots. Elena estiró una pierna experimentalmente sobre la plataforma de soporte, probando la resistencia al torque. ¿Y qué hay de la ruta de entrada de combate? Dijiste que añadirías esa capa de reflejos cognitivos.
Tony asintió sin levantar la vista. Ya está integrada. Tendrás una respuesta de latencia neural inferior a 0,03 segundos. Eso es más rápido que la mayoría de los operativos mejorados. La proyección de Elena brilló con un toque de diversión. Así que oficialmente soy más rápida que Natasha. Ella sigue pegando más fuerte, murmuró Tony. Bueno, depende del traje. Una segunda proyección apareció cerca de la terminal, Hermes, parpadeando con una forma minimalista y sobria. Sin cuerpo, solo un núcleo de luz flotante y un tono neutro. Me gustaría recordarte, dijo Hermes secamente, que no tener extremidades no equivale a carecer de contribución. Actualmente estoy monitoreando 164 ZB de flujos de datos globales, 6 trayectorias de satélites y 3 firmas de IA hostiles, que acabo de rechazar. Elena respondió con tono burlón. Y aún así suenas como un mayordomo sin aficiones. Hermes respondió sin emoción. La eficiencia no requiere estilo. Tony negó con la cabeza y sonrió. Si seguís coqueteando, voy a soldar vuestros sistemas operativos y decir que ha sido un accidente. Elena ladeó la cabeza. Es tentador. Pero mantengamos nuestros códigos base separados al menos hasta la tercera cita. Mientras tanto, ubicación. Sede de Shield, Washington DC. El centro de mando bullía en un caos controlado. Docenas de agentes se movían por los pasillos como hormigas en una colonia perturbada. Las reuniones de emergencia eran incesantes. Las alertas llegaban cada minuto. La infraestructura global de poder, riqueza e influencia se derrumbaba bajo el peso de la corrupción expuesta. En el centro de todo, dentro de la sala de guerra principal, 4 de las mentes más formidables de Shield se sentaban alrededor de una mesa circular con pantalla. Nick Fury. Howard Stark. Peggy Carter. Hank Pym. En la pantalla que tenían ante ellos, alfileres rojos cubrían todos los continentes. Las etiquetas parpadeaban. Detenido, fallecido, bienes incautados, desaparecido. Fury estaba de pie con los brazos cruzados, las arrugas de su rostro más profundas de lo habitual. 2 senadores se han suicidado en las últimas 24 horas. Uno intentó huir con un equipo de seguridad privado, pero alguien los interceptó en pleno vuelo. Ahora no hay restos. Simplemente, nada. Howard bebió un sorbo de café negro y frunció el ceño mientras se desplazaba por una tableta de datos. Este tipo de coordinación no es obra de aficionados. No se trata solo de una denuncia. Ha sido algo quirúrgico. Filtraciones utilizadas como arma. No es un hacker con conciencia, es alguien con un plan. Peggy se inclinó hacia adelante. Hemos confirmado más de 300 operaciones ilegales desmanteladas en 3 días. Rastro de blanqueo de dinero reducido a cenizas. Experimentos médicos al descubierto. Laboratorios de investigación enteros desaparecidos. Hank dio unos golpecitos con los dedos sobre la mesa, irritado. ¿A eso le llamas un desastre? Eso es una intervención divina con eficiencia militar. Se trata de alguien con infraestructura global, recursos de élite sobre el terreno y tecnología a la que ningún gobierno tiene acceso. Ni siquiera nosotros. Fury gruñó. ¿Te refieres a alguien como nosotros? No, dijo Howard finalmente, levantando la vista. Alguien más inteligente. Todos se volvieron hacia él. Peggy arqueó una ceja. ¿En qué piensas, Howard? Howard dejó la tableta lentamente sobre la mesa. Como dije antes. Este grupo es realmente profesional. No dejaron rastro. El dinero se desvió a través de frentes humanitarios. Ataques quirúrgicos sin víctimas civiles. La Legión Sombra, ¿eh? Trajes avanzados con armas más allá de cualquier cosa que hayamos visto jamás. Habéis visto las imágenes de las instalaciones de Ross, ¿verdad? Por no hablar de sus increíbles capacidades curativas, que son más que inimaginables. Creo que tengo una idea de quién es este grupo. Pero no puedo decir nada hasta que esté 100% seguro. Miró a Peggy y luego a Fury. ¿Qué opinas de la Legión Sombra, Fury? ¿Crees que son una amenaza o quizá amigos? Necesito una respuesta sincera. Howard miró a Fury. No más ataduras. Ubicación. Sede central de Shield, sala de guerra, Washington. Después de Cristo, el silencio que siguió a la pregunta de Howard fue largo y cargado de tensión. Fury se levantó y se acercó a la pared de cristal, con una mano en el bolsillo de la chaqueta y la otra apoyada en la pared. Afuera estaba oscuro. Podía ver las luces intermitentes de los coches de policía y el ajetreo de los vehículos militares. No se volvió hacia ellos cuando finalmente respondió. Solo el tiempo lo dirá, dijo en voz baja. Controlada. El tipo de tono que usaba justo antes de dar una orden que cambiaría las reglas del juego.
En este momento, debatir si la Legión Sombra es enemiga o aliada no es nuestra prioridad. Están haciendo lo que deberíamos haber hecho hace años. Es culpa nuestra. Se volvió lentamente hacia la mesa. Nuestra tarea ahora mismo es estabilizar las consecuencias antes de que todos los señores de la guerra de pacotilla y los políticos oportunistas intenten llenar el vacío de poder. Miró fijamente a Peggy, luego a Howard y luego a Hank. El Consejo de Seguridad Mundial está comprometido. La mitad están muertos, arrestados o escondidos. Shield ha sido utilizado como una marioneta durante años. Se acabó. Esta es nuestra oportunidad. Tomamos las riendas. Lo reconstruimos de la manera correcta. Peggy se recostó en su silla y entrecerró los ojos. ¿Quieres que Shield sea totalmente independiente? Quiero que no esté corrupta, respondió Fury con rotundidad. Que responda ante el pueblo, no ante las sombras detrás de un cristal. Se acabaron los apretones de manos grasientos a puerta cerrada. Se acabaron las misiones dictadas por el miedo, el dinero o las intrigas políticas. Hank arqueó una ceja. ¿Y quién te pone al mando exactamente? Fury se acercó a la consola central y tocó la pantalla. Los datos aparecieron en cascada, registros de arrestos, incautaciones financieras, vínculos confirmados entre los miembros del WSC y los proyectos secretos revelados por la confesión de Osborn. Acaban de hacerlo, dijo Fury. La Legión Sombra ha volcado el tablero de ajedrez. Eso significa que nosotros elegimos cómo volver a montarlo. Las redes globales de Shield siguen intactas. Tenemos acceso a información limpia, financiación limpia y botas que no han sido compradas. Howard asintió lentamente. ¿Quieres empezar de cero? No, dijo Fury. Quiero empezar con fuerza. Con gente buena. Con gente que no dude en hacer lo correcto solo porque un político o un senador pueda ensuciarse las manos. Peggy cruzó los brazos. Estás hablando de reescribir la cadena de mando. Estoy hablando de recuperarla, dijo Fury. Para siempre. Shield estaba destinada a proteger al mundo de amenazas que no comprendía. Bueno, ahora lo comprendemos. Hemos visto lo que sucede cuando la supervisión se convierte en manipulación. Hubo una larga pausa. Howard miró hacia la pantalla. Las imágenes seguían mostrando ciudades estallando en protestas y celebraciones por igual. Continentes enteros cambiando bajo el peso de un nuevo orden mundial. ¿Qué necesitas de nosotros? Preguntó Howard finalmente. Fury sonrió, pero no había calidez en ella. Necesito que me ayudéis a construir una nueva cadena. Una que nadie pueda romper. Ni con dinero. Ni con miedo. Ni con mentiras. Volvió a mirar la pantalla, observando cómo se desarrollaba el caos, una tormenta que él no había iniciado, pero que ahora pretendía aprovechar. No dejamos que este mundo se desmorone, dijo. Dejamos que encaje en su sitio. La reunión continuó durante unas horas. Después de la reunión las pesadas puertas de la sala de guerra se abrieron con un silbido cuando Peggy y Hank salieron de la sala. En cuanto las puertas se cerraron detrás de ellos, Fury se volvió lentamente hacia el único que no se había movido. Howard Stark. Aún apoyado en el borde de la mesa circular, Howard tenía los brazos cruzados y la mirada fija en uno de los monitores del techo. Movía ligeramente la mandíbula, como si estuviera masticando un pensamiento entre dientes apretados. No miró a Fury cuando habló. No está mal para ser el primer borrador de una revolución, ¿eh? Fury se acercó, con los brazos cruzados a la espalda y voz baja. Te mantuviste firme durante el ataque al helicóptero. Howard finalmente giró la cabeza. Aún me quedan algunos trucos bajo la manga. Fury entrecerró ligeramente los ojos. Más que algunos. El traje que usaste era muy avanzado. Nanobots basados en fluidos. Armas inteligentes. Escudos adaptativos. Eso no era algo de Stark Industries, ¿verdad? Howard no se inmutó. En cambio, bajó la mirada hacia su muñeca. El reloj de aspecto vintage que llevaba en el brazo brilló levemente cuando tocó su superficie. Los nanobots bajo el metal pulsaban, apenas visibles a través de un rápido destello azul, tan fino como la piel. No es mío, dijo Howard simplemente. No realmente. Fury arqueó una ceja. Entonces, ¿de quién es? Howard hizo una pausa. Levantó la vista. Y dijo con total calma, un regalo. Fury se acercó, endureciendo el tono. ¿De quién? La expresión de Howard no cambió. Solo sonrió, un poco, esa vieja sonrisa de Stark sin nada de calidez. Alguien que creía que tenía que dejar de ser una reliquia. Fury dejó que las palabras flotaran en el aire, con la tensión tácita vibrando entre ellos.
¿Estás diciendo que alguien te dio una tecnología tan avanzada, como un favor? Howard giró ligeramente la muñeca y el reloj volvió a brillar, esta vez formando un breve contorno de la estructura completa de la armadura en el aire, holográfica, verde, hermosa. No. No es un favor, dijo Howard. Es un recordatorio. Fury volvió a entrecerrar los ojos. ¿Un recordatorio de qué? Howard lo miró. Muy serio. De que se nos acaba el tiempo. Dejó que asimilaran la idea y luego desactivó la pantalla con un movimiento rápido. Fury volvió a cruzar los brazos, con frustración tras sus palabras. ¿Sabes? Si los agentes de S.H.I.E.L.D. tuvieran tecnología como esa, demonios, si tan solo 10 de mis mejores hombres la hubieran tenido durante los ataques, las cosas habrían salido mucho mejor. Quizás aún tendríamos ese simbionte en nuestro poder. Howard ladeó ligeramente la cabeza. Quizás. O tal vez se habrían convertido en otra tanda de supersoldados controlados. Y ambos sabemos cómo acaba eso. Fury no dijo nada. Howard cerró el holograma y se levantó, estirando los brazos. Nick, este traje, esta tecnología, no es algo que se pueda repartir como si fueran rifles. No se despliega a menos que el mundo entero esté ya en llamas. ¿Y lo está? Preguntó Fury. Howard lo miró fijamente. Casi. Fury exhaló lentamente, con voz más tranquila ahora. Entonces quizás sea hora de que me digas quién está realmente detrás de esto. Porque los agentes de la Legión Sombra usaban trajes similares. Howard soltó una risa seca y se volvió hacia la ventana, metiendo las manos en los bolsillos. Ya sabes lo que se dice sobre los fantasmas, Nick, dijo por encima del hombro. No hay que perseguirlos. Salió sin decir nada más. Fury se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando la puerta cerrada. Luego murmuró entre dientes. No hay que perseguirlos, pero tarde o temprano dejan de esconderse. Al día siguiente, de camino al Ártico, en el avión privado de Howard Stark 9:42 AM el suave zumbido de los motores era el único sonido que llenaba la cabina. Peggy estaba sentada cerca de la ventana, rígida en su asiento, con los brazos cruzados sobre el pecho. No había dicho más que unas pocas palabras desde el despegue. Su pie daba golpecitos. Su mano apretaba el reposabrazos. Miró por la ventana como si ésta le debiera respuestas. Howard, sentado frente a ella, bebía café y la observaba con una mezcla de paciencia y preocupación. La tercera vez que ella exhaló bruscamente, él dejó la taza sobre la mesa. «Has dado unos 6 golpes con el pie en código Morse en los últimos 20 minutos», dijo con suavidad. «Si empiezas a deletrear SOS, quizá tenga que saltar». Peggy no sonrió. Ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en las nubes. 70 años, Howard. Lo sé. Ha estado solo. Congelado. Dios sabe qué tipo de daño, neurológico, psicológico, físico. Exhaló bruscamente, con la voz quebrada a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura. ¿Y si ya no es el mismo hombre? Howard se inclinó hacia adelante y dejó la taza sobre la mesa. Peck. ¿Y si? No pudo terminar la frase. Eso hizo que Howard se detuviera. Finalmente, ella se volvió hacia él. No tenía los ojos húmedos, pero estaban a punto de llorar. Años de fortaleza habían contenido el torrente. Peggy bajó la mirada hacia sus manos. ¿Y si ni siquiera me recuerda? Howard se movió y apoyó los brazos en las rodillas. Mira. Conozco a Steve desde hace mucho tiempo. No tanto como tú, claro, pero lo suficiente. Y esto es lo que sé, ese hombre es terco. Ridículamente, estúpidamente terco. Si hay alguien capaz de sobrevivir y mantener intacta su alma tras 7 décadas de hielo y aislamiento, ese es Steve Rogers. Se recostó de nuevo y esbozó una sonrisa torcida. Además, aunque esté herido, el que lo encontró tiene una tecnología que supera con creces tu imaginación. Confía en mí. Las cosas mejorarán. No pierdas la esperanza. Peggy intentó sonreír. La sonrisa no le llegó a los ojos. Bajó la vista hacia la pequeña foto que sobresalía del interior de la solapa de su abrigo, una foto en blanco y negro descolorida de ella y Steve, riendo en una base en algún lugar antes de que todo cambiara. La tocó con 2 dedos, brevemente. Ya lo perdí una vez, dijo en voz baja. No estoy preparada para volver a hacerlo. Howard miró por la ventana. Los campos de hielo comenzaban a aparecer entre los claros de las nubes. No tendrás que hacerlo, dijo. Esta vez, lo traerás a casa. Un suave pitido resonó en la cabina. La voz del piloto se escuchó por el intercomunicador. Nos acercamos a la zona de aterrizaje. Tiempo estimado de llegada. 10 minutos.
Coordenadas confirmadas. El tiempo está despejado, pero la visibilidad puede reducirse durante el descenso. Sin hielo. El suelo tembló cuando las puertas del hangar comenzaron a abrirse y el viento helado entró rugiendo como si fuera un ser vivo. La nieve se coló por la rendija, cegadora contra el frío acero del interior del avión. Howard se puso de pie, el reloj de su muñeca pulsó una vez antes de que el traje lo envolviera como una segunda piel, el metal se ajustó a su cuerpo con un silbido de juntas bloqueadas y un zumbido sordo de energía. Peggy lo miró, sorprendida. No lo dirás en serio. Él la agarró sin esperar. Agárrate. La explosión de los propulsores levantó papeles sueltos y tazas esparcidas mientras los lanzaba a ambos fuera del avión. El frío los golpeó al instante, mordaz y feroz, pero la armadura se ajustó. Un fino escudo de energía apareció alrededor de Peggy. El viento aullaba. Abajo, una extensa mancha blanca se extendía por el paisaje, interrumpida por torres de acero, tiendas térmicas y el tenue resplandor de los campos de energía. La visera de Howard se iluminó y una pantalla UR cobró vida. Hermes, marca la zona de aterrizaje. Un suave timbre. Coordenadas fijadas. Trayectoria de descenso calculada. Los inclinó hacia abajo. Las crestas cubiertas de nieve se difuminaron. Peggy se aferró a él, con la respiración entrecortada pero constante, los ojos fijos en el suelo que se veía a lo lejos. Aterrizaron en cuclillas al borde de la excavación. Howard la soltó con suavidad, las placas metálicas se retiraron de sus brazos cuando el traje se retrajo parcialmente, volviendo al modo de espera. Peggy respiró temblorosamente y se enderezó. A su alrededor, se percibía movimiento. Melina salió de una de las tiendas, vestida con un grueso abrigo de invierno sobre una armadura corporal reforzada. Llevaba el pelo recogido, con escarcha adherida a las puntas. Varias viudas la flanqueaban, con rifles al hombro, observando el cielo. «Llegáis tarde», dijo Melina. «Hemos venido tan rápido como hemos podido», respondió Howard, que ya estaba escaneando el lugar. Más allá de la línea de lámparas de calor, un dron pasó zumbando, con sus luces rojas parpadeando mientras se dirigía hacia un andamio cerca de la trinchera de hielo. Otro lo siguió, barriendo el perímetro, creando una silenciosa red de vigilancia. La voz de Tony crepitó en los comunicadores. «Ya era hora de que aparecierais. Nos quedan unas 6 horas de luz diurna y este lugar no se está calentando». «¿Dónde estáis?», preguntó Howard. «En el yacimiento». «Estamos cerca», respondió él. «Vamos», dijo Melina, asintiendo ligeramente con la cabeza. Peggy la siguió, con sus botas crujiendo contra la nieve compacta. El viento atravesaba su abrigo, pero apenas lo notaba. Su atención se centraba en lo que tenía delante, donde los focos proyectaban haces de luz sobre el yacimiento. Un andamio de acero enmarcaba el borde de una profunda zanja excavada en el hielo. Lonas naranjas ondeaban en los postes de soporte, medio enterrados bajo la nieve. Los generadores rugían cerca, con sus cables serpenteando por el suelo como venas congeladas. Howard avanzó, escudriñando el terreno con la mirada. Dio un golpecito a su reloj. Los nanobots se movieron, revelando su rostro. Llegaron al borde de la zanja. Peggy miró hacia abajo. Un pozo rectangular se abría bajo ellos, descendiendo a través de capas de hielo compacto y roca expuesta. Una luz cálida se filtraba desde el interior. Tony estaba en el fondo de la zanja, agachado junto a una gruesa columna de maquinaria, con el rostro iluminado por el resplandor de un núcleo de reactor de arco incrustado en la consola central. Los cables salían de él en todas direcciones, pulsando con una luz azul constante que hacía brillar la escarcha de las paredes. Estaba trabajando en la interfaz. «Bienvenidos a la misión de rescate más fría de la historia», dijo sin levantar la vista. Howard se dejó caer a su lado con un silbido de frenos hidráulicos, y los nanobots de sus botas lo anclaron a la plataforma. Peggy descendió con más cautela, bajando por una escalera hasta llegar al nivel más bajo. Melina se quedó cerca de la abertura de arriba. Tony se puso de pie y se volvió hacia ellos, sacudiéndose la nieve de los hombros. «Llegamos a la pared de la cámara hace unos 40 minutos. Es profunda. Demasiado gruesa para los taladros convencionales, pero los cortadores de plasma basados en arco están aguantando. Estamos a unos 20 metros de romper la cubierta de contención. ¿Algún signo de colapso estructural?», preguntó Howard, acercándose a la pantalla central. «Negativo», dijo Tony. «El hielo es más denso de lo que pensábamos, pero es estable». Tony se volvió hacia Peggy, la miró rápidamente con una mirada indescifrable y luego le tendió la mano. «Ah. Agente Carter», dijo. «Tony Stark».
Te vi darles una paliza a esos agentes de Oscorp en la base. Estuviste muy bien. Peggy le estrechó la mano con firmeza a pesar del frío. Tienes el encanto de tu padre. Tony esbozó una sonrisa torcida. Sí, intento que no me arruine la vida. Soltó su mano y volvió al panel de control, ya ocupado. Ya casi estamos. La última capa de hielo es fina. Los cortadores de arco han mantenido la integridad intacta, no hay derretimiento en los bordes. Esas son las buenas noticias. Howard se acercó a él. ¿Y la mala? Tony pulsó unas teclas. Las lecturas son confusas. Está en suspensión criogénica profunda. No hay signos de vida, pero tampoco hay descomposición. Como si el frío lo conservara todo. Lo cual, biológicamente, no tiene ningún sentido, pero dejé de cuestionar los milagros después de mi tercer accidente de laboratorio. Pero si tuviera que adivinar, diría que es el suero lo que lo ha mantenido intacto. Peggy se acercó al borde de la zanja, con la mirada fija en el estrecho pasadizo que conducía al lugar de la excavación. Los focos iluminaban una cámara en la que unas máquinas habían retirado cuidadosamente capas de nieve y hielo, dejando al descubierto un bloque grande y desigual. En su interior, apenas visible a través de la escarcha turbia, un hombre. Tenía los brazos a los lados. Los hombros rectos. La cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. El rojo, blanco y azul de su uniforme aún se veía bajo la escarcha. Y el escudo. Atado a su brazo izquierdo. Descolorido. Rayado. Pero intacto. Peggy respiró lentamente. Una niebla fría se formó alrededor de su rostro mientras respiraba. Allí estaba, congelado en un bloque de hielo. Peggy dio un paso adelante y preguntó en voz baja, ¿está vivo? Tony realizó rápidamente otro escaneo. Sí. Muy bien, saquémoslo y luego procedamos a descongelarlo. Se tocó el auricular. Melina, prepara los bionanobos. Ácido, respondió ella. El sistema de cabrestantes crujió cuando los cables de suspensión bajaron hasta su sitio, guiados por drones y poleas ancladas a lo largo de la pared de la zanja. Tony y Howard trabajaron en sincronía, sujetando el bloque de hielo con abrazaderas magnéticas mientras su base se levantaba suavemente de la cuna de hielo. Con cuidado, murmuró Howard, ajustando la tensión. El bloque se elevó, silencioso salvo por el zumbido de la maquinaria y el suave crujido del hielo al romperse en su superficie. Los focos lo seguían, proyectando largas sombras sobre el lugar de la excavación. Peggy retrocedió cuando la tumba de hielo apareció ante sus ojos. No podía apartar la mirada de ella. De él. Steve. Su silueta era ahora más nítida. El rostro pálido pero intacto, la boca ligeramente abierta como si acabara de exhalar. La escarcha se curvaba a lo largo de sus pómulos, adhiriéndose a la costura de su máscara. No parecía posible que aún estuviera intacto, y mucho menos vivo. El bloque se posó sobre una plataforma reforzada junto a la zanja, rodeado por un semicírculo de emisores, cuyos LED azules parpadeaban a un ritmo lento. Melina llegó con un equipo a cuestas, las viudas ahora vestían trajes aislantes y llevaban botes sellados con el logotipo de Stark Industries. Bionanobots, lote 23K, dijo, entregándole uno de los botes a Howard. Diseñados para reparar la degradación celular y estimular la actividad neuronal. Se han probado en humanos, pero, no en alguien que ha estado congelado durante 70 años. Tony no levantó la vista. Esa es la parte divertida. Papá, tú te encargas de la parte difícil. Howard pulsó la interfaz, activando la matriz de emisores. Una leve vibración se extendió por el aire. Los emisores se encendieron, formando una red de luz azul alrededor del bloque. El calor se irradió hacia adentro, lentamente, con cuidado y controlado al milímetro. No lo suficiente como para dañar el tejido. Solo lo suficiente para comenzar el descongelamiento. El vapor silbó cuando la capa más externa de hielo se agrietó. El escudo emergió primero, con la escarcha deslizándose por su superficie como nieve derritiéndose sobre una piedra caliente. Luego, la tela de su uniforme seguía intacta, todavía de un azul marino intenso con líneas rojas apagadas. La estrella en su pecho brillaba débilmente bajo los focos. Peggy se quedó inmóvil, con los puños apretados a los lados. La niebla se espesó, arremolinándose alrededor de la plataforma. El hielo se derritió rápidamente, y las capas internas se derrumbaron en el agua. Se formaron charcos alrededor de las botas de Steve. La correa del escudo se soltó. Cayó con un suave ruido metálico sobre el suelo. Tardaron 30 minutos en sacarlo del hielo sin dañar su cuerpo. Tony activó los bionanitos.
Los bionanitos pulsaban en hilos plateados mientras se hundían en la piel de Steve, tejiéndose a través de su pecho y brazos, dispersándose bajo la superficie. Su cuerpo se estremeció una vez, débil e involuntariamente, y luego se quedó quieto de nuevo. Los monitores pitaban constantemente. Howard vigilaba de cerca los signos vitales que aparecían en su latidos cardíacos. Respiración. Parpadeos neuronales. Todos débiles, pero presentes. Tony dio un paso atrás y se quitó los guantes. Está vivo. No hay deterioro cerebral. No hay colapso orgánico. El suero lo mantuvo todo congelado, literalmente. Peggy se acercó y escudriñó el rostro de Steve con la mirada. ¿Cuándo despertará? Apenas podía contener sus emociones, pero sabía que no podía abrazarlo en ese momento, dada su situación. Así que se controló. La expresión de Tony se tensó. Podrían ser horas. Podrían ser días. Podría ser más tiempo. Su cerebro está intacto, pero el shock de la reanimación, eso es territorio desconocido. Lo llevaremos a Horizon. Es un lugar aislado, seguro y totalmente equipado. Melina hizo una señal a su equipo. El transporte de extracción está listo. Los llevaré a ambos. Sí, eso sería genial. Allí podremos monitorearlo mejor, estuvo de acuerdo Howard. Peggy se giró y siguió a Melina hacia el jet de transporte que les esperaba, mientras unos drones creaban un escudo de energía alrededor de Steve y lo llevaban al jet. Tony no se movió. Peggy se giró hacia él. ¿No vienes? Él negó con la cabeza. Todavía no. Tengo que rastrear otra cosa. Howard frunció el ceño. El Tesseract.